Muy bien, perfecto. Buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a la séptima conferencia del quinto Foro Anual para la Gobernanza de Internet 2021. Hoy trataremos el tema hacia dónde vamos con el Internet, colaboración digital, conectar, respetar y proteger. En esta ocasión tenemos a los siguientes panelistas, quien es Estuardo Pineda. Él es de UNICEF Guatemala y él va a ser nuestro moderador en esta conferencia. Em, Voy a dar una breve introducción sobre quién es él. Él labora desde el 2019 en UNICEF, colabora con diferentes áreas programáticas, co-creando estrategias sobre la innovación y la tecnología que pueden acelerar los resultados para la niñez y adolescencia. Muy bien, ahora la segunda conferencista que tenemos es Montserrat Vidal. Ella es guatemalteca, es licenciada en Administración de Empresas con estudios en Ciencias de la Comunicación y es coordinadora del sector de comunicación e información de la Oficina de UNESCO Guatemala desde el 2018. También es experta en los temas de libertad de expresión, protección al periodista, la comunicación en la gestión de riesgo de desastres naturales y emergencias humanitarias. También tenemos a Damaris Amezquita. Ella es analista estadístico de población y desarrollo eh, no me pusieron acá, pero de Guatemala. Tiene estudios en sociología de la Universidad de San Carlos de Guatemala, diplomado en especialización de demografía para el Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía y tiene experiencia como investigadora social. También tenemos a Carlos Mazariegos, que colabora como jefe de exploración de laboratorios y aceleración del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo de Guatemala y tiene experiencia que incluye sistemas de sociotecnológicos, estrategia digital y tecnologías de la información para instituciones privadas, públicas y académicas. Muy bien, eso sería una breve introducción de todos los conferencistas que tenemos hoy, que son quienes son expertos en el tema de colaboración en Internet. Comenzamos, por favor. El micrófono es todo suyo. Muchas gracias, Luisa, y bienvenidos todos y todas a este conversatorio sobre colaboración digital, conectar, respetar y proteger en el marco del Internet Governance Forum. Estamos muy contentos de estar acá. Como bien lo mencionó Luisa, mi nombre es Estuardo Pineda de UNICEF y es un gusto para mí compartir este panel con mis colegas Montserrat Vidal de UNESCO, Damaris Amezcati de UNFPA y Carlos Mazariegos del PNUD. Y el día de hoy estamos muy emocionados porque vamos a conversar sobre un tema muy importante y es precisamente la colaboración digital. Y en ese sentido, el día de hoy les vamos a compartir la hoja de ruta de colaboración digital del sistema de las Naciones Unidas. Y en este aspecto es importante mencionar que el año pasado, en el mes de junio, el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, presentó un conjunto realmente de acciones recomendadas para toda la comunidad internacional para un propósito específico realmente, ayudar a que garantizar que todas las personas estén conectadas, estén respetadas y protegidas en esta era digital. Esta hoja de ruta del secretario general para la cooperación digital es el resultado de un esfuerzo grande, realmente un esfuerzo global de varios años y de varias partes interesadas que estuvieron participando para abordar una variedad de problemas relacionados con el Internet, con la inteligencia artificial y con otras tecnologías digitales. Con base a las recomendaciones de todos estos actores que conformaron un panel de alto nivel sobre colaboración digital y a través de varias mesas redondas que se realizaron, mesas técnicas con diferentes gobiernos, con el sector privado, con la sociedad civil, organizaciones internacionales, instituciones académicas, comunidad técnica y otras partes interesadas, relevantes, se identificó realmente un conjunto de acciones a poder seguir que están enmarcadas en 5 categorías. Y son estas 8 acciones que nosotros vemos acá en pantalla. Y las primeras básicamente tienen que ver con el tema de poder lograr una conectividad universal para el 2030. La segunda es promover
los bienes públicos digitales para crear un mundo más equitativo, garantizar la inclusión digital de todos, incluidos los más vulnerables, fortalecer la construcción de las capacidades digitales, garantizar la protección de los derechos humanos en la era digital, apoyar la cooperación mundial en materia de inteligencia artificial, promover esa confianza, esa seguridad en un entorno digital y por último, construir una arquitectura más efectiva para la cooperación digital. Y el día de hoy, pues vamos a conversar sobre algunas de estas recomendaciones de esta hoja de ruta, como por ejemplo el tema de la conectividad, que es un elemento interesantísimo realmente, sobre todo ahora en esta época de COVID. Y en este aspecto creo que es importante mencionar que esa participación efectiva en la actual era digital requiere de una conexión de banda ancha a un Internet de alta velocidad. Pero definitivamente sabemos que los escenarios globales y nacionales pues son diferentes. Y hoy me gustaría preguntarle a mi colega Montserrat, ¿cuál es su impresión sobre la situación global en temas de conectividad? Bueno, pues muchísimas gracias, Estuardo. Buenas noches a todos y todas que nos acompañan el día de hoy. Y como reitero las palabras de mi compañero Estuardo, agradecidos por la invitación a participar una vez más en este IGF de capítulo Guatemala. Hablando un poquito sobre la situación del mundo, según informes de los países con los que contamos, el 93% de la población mundial vive en zonas que están dentro del radio físico de cobertura de los servicios de banda ancha para dispositivos móviles o de Internet. Sin embargo, de este 93%, solo el 53.6% de la población mundial utiliza actualmente el Internet, lo que supone que 3.600 millones de personas están privadas aún de este acceso. Entonces, como podemos observar, aún tenemos alrededor del mundo una brecha digital bastante amplia que se ha dejado ver especialmente ahora en la época de la pandemia, ¿verdad? Los países menos adelantados tienen únicamente un 19% de la población que dispone de este acceso y que son obviamente los menos conectados, ¿verdad? Según también como podemos ver en esta gráfica, tenemos el 82.5, según la ITU, ¿verdad? Tenemos el 82.5% de conectividad en Europa, y así nos vamos alrededor del mundo viendo cómo está por regiones. Esta gráfica es del año 2019, que fue precisamente cuando comenzábamos con esta situación de la pandemia, y como les comento, esto se ha dejado ver mucho más ahora que estamos viviendo esta situación, ¿verdad? Porque pues es donde nos hemos podido dar cuenta de cómo los niños les está faltando, no les llega el internet a sus lugares para poder terminar estudiar, o para poder trabajar a las personas o a los jóvenes. Y especialmente en nuestro país, pues vemos una brecha digital bastante amplia. Esto ya se los van a comentar un poquito más adelante. Muchas gracias, Montserrat. Al ver esta gráfica, pues definitivamente podemos ver que hay numerosas barreras realmente que agravan esta brecha digital. Y en ese sentido, el panel, una de sus recomendaciones fue prácticamente que de aquí al 2030, toda persona tuviera acceso asequible, que es importantísimo mencionar esa palabra, a las redes digitales, así como a servicios financieros, servicios de salud digital, como un medio de contribuir sustancialmente al logro de los objetivos del desarrollo sostenible. Pero realmente para poder disminuir esa brecha digital, hacerla cada vez realmente mucho más pequeña y lograr
que las personas tengan un acceso realmente al Internet. Desde su punto de vista, ¿qué acciones se deberían realizar para abordar el desafío de conectividad que tenemos actualmente? Bueno, pues como usted bien lo menciona, Estuardo, hay que abordar la cuestión de la asequibilidad y del acceso, y el equipo es fundamental, es un tema fundamental. En 19 de los países menos adelantados, el precio de una conexión de banda ancha fija de 5 gigabytes supera el 20% del ingreso nacional bruto mensual per cápita. Por consiguiente, los esfuerzos concertados para hacer más asequibles esos servicios pueden tener repercusiones reales. En los países de ingresos bajos y medianos, romper el monopolio de los servicios de banda ancha también es algo muy importante, ya que esto puede lograr un ahorro a los usuarios hasta de $7.33 por gigabyte de datos móviles. Por ejemplo, un ejemplo muy interesante que es en Myanmar, en donde la creación de un mercado competitivo redujo de forma drástica el costo de las tarjetas SIM para los abonados, de $150 que costaba en 2013 a $1.50 en el 2015. Entonces, como podemos ver, es, es una reducción bastante drástica en apenas 2 años, ¿verdad? Esto permitió que se incorporasen al mercado más de 2 millones de nuevos abonados durante el primer mes. También se debe prestar especial atención a garantizar la conectividad en tiempos de crisis y en tiempos de situaciones humanitarias como la que estamos viviendo especialmente en este momento. La COVID-19 ha demostrado que la conectividad es una necesidad vital, como bien mencionábamos. Ahora nos podemos dar cuenta de que eh, desde situaciones de salud, de hambre, en situaciones de reducción en situaciones de desastres naturales, en la educación, en el trabajo, en todo, el Internet es muy importante. Entonces, es muy importante hablar de tener un Internet mucho más asequible al que tenemos en la actualidad. La falta de acceso a Internet ha amenazado directamente la capacidad de las personas de salvar su propia vida y sus medios de sustento, que es lo que les estaba comentando, así como la de los gobiernos y los trabajadores de primera línea de responder con rapidez y eficacia. En la presente crisis debemos dar prioridad a la conectividad como base para garantizar el mantenimiento de los servicios esenciales. Facilitar la alfabetización digital, muy importante porque no nos sirve de nada que las personas cuenten con conectividad o que cuenten con un equipo si no saben cómo utilizarlo, ¿verdad? Eso es muy importante entonces hablar de alfabetización digital porque no podemos poner un equipo y si las personas no saben cómo utilizarlo y muy importante, cómo utilizarlo de manera responsable y segura, ¿verdad? Porque de nada nos sirve que una persona tenga un dispositivo en donde únicamente se va a poner a ver videos o únicamente va a bajar eh, eh, chistes o una película, sino que para que el Internet se vuelva una herramienta útil, ¿verdad? Especialmente en estas situaciones, Estuardo. Muchas gracias, Montserrat. Interesantísimo el caso de Myanmar, ¿verdad? Porque hablamos de un mercado competitivo, ¿verdad? Y aquí es en donde los proveedores de servicio de Internet, de alguna forma, juegan un papel importante, ¿verdad? Son actores claves en este proceso de poder proveer un Internet asequible. Eh, y también, pues, lo que mencionaba ahora de último, creo que es otro elemento importante en este estrategia de colaboración digital, porque al final del día, un desafío crucial para poder construir una economía digital inclusiva es que realmente no tenemos referencias sobre el nivel básico de conectividad digital que se necesita para poder acceder al entorno en línea. Y en ese sentido, los datos son muy importantes, el poder entender, el poder conocer la dinámica, la situación de los países, juega un papel muy relevante. Y acá me gustaría preguntarle a mi colega Damaris, a nivel de país, eh,
¿Cuál es su impresión sobre la situación actual en el acceso al entorno en línea? Muchas gracias, Estuardo. Igual que ustedes, colegas, agradecer por el espacio porque podemos acelerar el debate sobre estos temas y saber también qué datos están disponibles, siguiendo con esta misma línea de pensamiento sobre la importancia de los datos. Los datos que vemos en pantalla son del 12º Censo de Población y Séptimo de Vivienda. Como ustedes saben, realizado en Guatemala en el año 2018, antes de la pandemia, así que estos datos deberían de darnos un parámetro y es muy importante el tener a disposición estos datos, dado que somos uno de los 5 países que tienen datos de esta segunda ronda de los 20 que, que se llama a nivel de la región. Somos de estos pocos países que tienen este tipo de datos. Y precisamente por esa disposición de datos es que es tan importante no solo ver los datos generales, sino que también desagregarlos y ver cuáles son las brechas que está pasando nuestro país y cuánto se han agravado en este contexto de la pandemia. Insisto, esto nos da un parámetro de lo que tenemos y si se dan cuenta, junto con el gráfico anterior, Guatemala se encuentra en una situación bastante difícil en términos de conectividad. Para el censo 2018 se hicieron 2 tipos de mediciones, se incluyen estas preguntas, tanto para la unidad de análisis de hogares como para el de personas. Y quiero hacer la diferencia para estos 2 indicadores generales que tenemos en el lado izquierdo. Tenemos el porcentaje de personas de 7 años o más. Esta pregunta se hace para las personas de 7 años o más que hacen uso del Internet. El censo mide a nivel de persona el uso de Internet. Y para esta variable nosotros tenemos a nivel general un 29.3%. Si ustedes se dan cuenta, muy bajo a los porcentajes que estábamos viendo anteriormente. También esta medición se hace a nivel de hogares y por eso tenemos este 17.3% que representa el porcentaje de hogares con servicio de Internet, que efectivamente reportaron que tienen el servicio de Internet. Este es muchísimo más bajo. Y si ustedes se dan cuenta, ni siquiera un cuarto de la población tiene servicio de Internet. Pongamos en contexto en lo que ya mencionaba Montserrat sobre las brechas existentes y lo que emerge de la pandemia en cuestiones de educación, en cuestiones de salud, en cuestiones laborales, por ejemplo. ¿Cuánto se restringe este acceso a Internet para poder ejercer el derecho a la educación, por ejemplo, a la salud, al empleo? Cuando vemos los datos desagregados, vemos a mi lado derecho importantes brechas y creo que más adelante también lo va a enfatizar muy bien Montserrat a nivel mundial. Y creo que es importante verlo a nivel de Guatemala, como las mujeres, Guatemala es uno de esos países en que las mujeres hacen menos uso de Internet que los hombres. Y si vemos los porcentajes generales, tenemos un 31.2% para los hombres. Si ustedes se dan cuenta, mayor que la media nacional, este 23.3%. Y para las mujeres estamos abajo de la media nacional, con un 27.6%. Ahora también me gustaría compartirles cuáles son las brechas a nivel de pueblos indígenas, por ejemplo. Y si podemos seguir con la presentación, podemos ver los datos bastante impactantes, ¿verdad? Sobre todo, y haciendo énfasis a las poblaciones vulnerables, en este caso, pueblos indígenas o poblaciones que residen en el área rural. Y si vemos en el lado izquierdo, todas las categorías que recoge el censo, tanto para pueblos indígenas o como otros grupos identitarios como afrodescendientes, marinos mestizos o extranjeros, vemos que la categoría de extranjeros tiene el mayor nivel de conectividad o por lo menos de uso de Internet, un 67.7%, seguido de las personas que se autoidentificaron como ladinas, mestizas, con un 39.2%. Y este porcentaje se va reduciendo, y si ustedes lo ven, en afrodescendientes, 1 punto porcentual menos, 2 puntos porcentuales menos para los garífunas,
En este sentido ya entramos al tema de pueblos indígenas y vemos que son los 3 pueblos indígenas quienes están más rezagados en el tema de Internet, y eso es importante resaltarlo para que podamos focalizar las acciones. Nosotros siempre mencionamos que los datos deben de ser útiles para la toma de decisiones, ¿no? Entonces esto es contundente para poder decir, los pueblos indígenas mayas, xincas están más rezagados, el pueblo garífuna también, más rezagados que otros grupos identitarios. ¿Qué sucede con el uso de Internet en la población de 7 años o más según área geográfica? Por supuesto, tenemos un mayor uso en las áreas urbanas, un 78% para las áreas urbanas y solamente un 22% para las áreas rurales. Esto ya nos da un parámetro y nos indica en dónde se deben de focalizar las acciones, ¿verdad? Y no quisiera terminar de dar este panorama bastante general porque la riqueza del censo creo que da para mucho más y para poder desagregar hasta nivel municipio, pero quisiera solo mencionar a nivel departamental cuál es la situación. Y si hablamos a nivel de departamentos, solo el departamento de Guatemala supera el 50% en uso de Internet. Solamente el departamento de Guatemala. Si empezamos a desagregar por otros departamentos, tenemos del 30% para abajo en todos los demás departamentos. Y tenemos a 5 departamentos que son los más rezagados, incluyendo a San Marcos, a Huehuetenango, a Totonicapán, a Quiché y Alta Verapaz. Alta Verapaz tiene un 13.1% de uso de Internet, reportado por el censo. Y creo que, insisto, es importante mencionar todo este tipo de desagregaciones y cómo se pueden ir focalizando esas acciones y reconociendo a las poblaciones vulnerables que hoy por hoy necesitan la conectividad, ¿verdad? Muchas gracias, Damaris. Definitivamente, cuando nosotros vemos acá estos datos que nos estaba mostrando, como bien lo menciona, este nivel de información y que luego se puede desagregar realmente es posible porque se tienen los datos, ¿verdad? Se tienen los datos para una toma de decisiones, para poder identificar realmente las acciones que se deberían de tomar para poder disminuir la brecha digital, ¿verdad? Ya si lo desagregamos a nivel de departamento, a nivel de municipio, entonces podemos identificar pues esas brechas en las cuales en algunas pues es mucho más amplia que en otros lugares, como bien lo mencionaba. Y entonces tomando en cuenta estos datos, Damaris, ¿cuáles serían sus recomendaciones o qué debería realmente hacer los países, en este caso Guatemala, para poder iniciar a disminuir esta brecha digital que nos muestran estos datos que acabamos de ver? Gracias por la pregunta y es tan importante reflexionar. En este caso yo quería enfatizar sobre la disponibilidad de los datos y dado que Guatemala pasó 16 años de no tener un censo, de no contar con datos actualizados, el último censo es un instrumento muy importante que deberían de utilizar todos y todas, desde el Estado, la iniciativa privada, la sociedad civil. Poner a disposición los datos y hacer uso de los datos estadísticos permite focalizar las acciones, permite tener estos proyectos basados en evidencia, que es importante sostener. Además de, por supuesto, a nivel nacional, el censo nos permite medir indicadores de desarrollo sostenible, en este caso, el tema de conectividad. Y sí, muy importante enfatizar que en el plano nacional, los gobiernos, las comunidades, con el apoyo, por supuesto, de coaliciones de múltiples interesados, como ya he mencionado, pueden hacer estas evaluaciones locales y regionales de esas necesidades de conectividad, dado que los territorios son variados y tienen sus propias características para precisamente crear planes generales de conectividad. Se puede ir facilitando sobre la marcha datos específicos de los territorios acerca de los niveles de conectividad que se tienen y los proyectos que faciliten la creación de modelos financiados de financiación adecuados, ¿verdad? Si me permiten señalar, cada vez más en las deliberaciones de la Comisión sobre la banda ancha para el desarrollo sostenible, las tecnologías emergentes también desempeñan un papel fundamental en la promoción de la conectividad
y la economía digital, ya que pueden contribuir a suministrar, a supervisar y, por supuesto, a financiar la conectividad interna. Muchas gracias, Damaris. Hemos hablado de conectividad. Hemos hablado de que hay una brecha importantísima, una brecha digital que hay que abordar. Y definitivamente cuando se aborda esa brecha digital, las personas pueden tener acceso, pueden colaborar digitalmente, pueden utilizar diferentes tecnologías, pero definitivamente muchas de las soluciones que existen no están al servicio de la sociedad para que puedan ser utilizadas. Y ahí es donde también creemos que los bienes públicos digitales juegan un papel importante, sobre todo para poder explotar al máximo el potencial que tienen las tecnologías. Una vez se cuente con esa conectividad, el poder potencializar las tecnologías, los datos digitales, sobre todo con miras a poder alcanzar los desafíos que tenemos con los objetivos del desarrollo sostenible, ¿verdad? En particular en países con bajos ingresos, ¿verdad? Pero se menciona mucho el tema de bienes públicos digitales cuando ya se tiene esta conectividad, se habla mucho del tema y en este sentido me gustaría preguntarle a mi colega Carlos Mazariegos que pudieras comentarnos un poco sobre qué es un bien público digital, ¿verdad? Para todas aquellas personas que nos están viendo, nos están escuchando, puedan comprender de una mejor manera lo que es un bien público digital y por qué son importantes. Muchísimas gracias, Estuardo, y buenas noches a todas las personas que nos acompañan hoy y nuevamente gracias a la organización de IGF por este espacio. Sí, de hecho la parte de bienes públicos digitales es parte de las recomendaciones de este panel de alto nivel convocado por el secretario de Naciones Unidas, como bien mencionabas al inicio. Entonces, a lo que esto se refiere es en cuestión de los bienes públicos digitales, se entienden como todo aquel software de código abierto, incluyendo también datos abiertos, modelos de inteligencia artificial, estándares y contenido abierto, que se ajusten a criterios de privacidad y otro tipo de leyes, normas y prácticas tanto a nivel nacional como a nivel internacional, y con la idea de que no causen ningún perjuicio. Estos bienes públicos digitales, de hecho, son esenciales para explotar al máximo, aprovechar más bien al máximo todo el potencial que hay detrás de las tecnologías digitales y los datos digitales que se generan a través de ellas, con miras a alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible. Y esto es en particular en países de ingresos bajos y medios, como es el caso de Guatemala. Ahora, aquí también hay un punto bastante interesante que si recordamos cómo surgió el Internet, surgió como una red, de hecho, administrada públicamente, conforme a una ética de código abierto, que alentaba la colaboración y la experimentación. Sin embargo, con el tiempo esto se fue modificando y actualmente el porcentaje de Internet que es de código abierto y público ha disminuido considerablemente. De ahí que tengamos esos como nuevos retos, ¿verdad? De cómo acceder a la mayor parte de información que por el momento no es útil, perdón, no es abierta, como fue en un inicio el Internet. Pero resumiendo, en cuestión de bienes públicos digitales, se refieren prácticamente a todos los puntos que listamos en donde se tiene acceso abierto. Gracias, Carlos. Mencionaste básicamente, ¿verdad? Que sea un software de código abierto, ¿verdad? Que existan datos abiertos, ¿verdad? Importantísimo. Y como bien lo has compartido, realmente todas estas tecnologías de código abierto
han ido disminuyendo con el tiempo, ¿verdad? Pero que definitivamente son importantísimos, ¿verdad? Y que existen también modelos de negocio para las soluciones que se implementan con código abierto, porque muchas veces pues se tiene la idea de que al implementar una solución de código abierto, pues no existe un modelo de negocio por detrás, pero hay un modelo de negocio realmente para todas aquellas soluciones que son desarrolladas. Y de hecho, en varios desafíos de innovación abierta en los que hemos colaborado y trabajado, hemos visto el desarrollo de soluciones de código abierto que están a beneficio realmente de la sociedad y que adicionalmente, pues, estas empresas o estos grupos como tal también obtienen ingresos, ¿verdad? Al poder desarrollar tecnologías de código abierto. Pero también es importante hablar del beneficio que dan los datos digitales de código abierto, ¿verdad? Porque sobre todo ante cualquier crisis, estos datos se convierten en algo importante para poder tomar una decisión. Y en ese sentido, Carlos, ¿cuál es tu impresión de por qué son necesarios realmente los datos digitales de código abierto? Muchas gracias, Estuardo. Sí, es una pregunta bastante interesante en cuestión de partir de la necesidad, ¿verdad? Y aquí hay un punto que creo que hay ya mucha evidencia, investigación, y que ha sido probado en proyectos a nivel global, y es en cuestión de esa oportunidad, este tipo de datos digitales, especialmente de código abierto, brindan, ¿verdad? Por ejemplo, un ejemplo bastante interesante es cuando sucedió el brote de ébola en África Occidental entre el 2014 y 2015. Se pudieron extraer perspectivas de los datos globales que se hicieron públicos a través de distintos mecanismos, a través de los cuales se podía compartir esta información y que tuvieron un peso decisivo para contener este tipo de enfermedades. Por supuesto, un caso análogo mucho más reciente y potencialmente más relevante en la parte de COVID, ¿verdad? En el año pasado, y en donde prácticamente este uso de lo que se conoce como macrodatos también, combinado con aplicaciones como inteligencia artificial, pueden crear estos bienes públicos digitales en forma de perspectivas prácticas y de carácter analítico prospectivo, el cual es esencial para distintos interesados en cuestión de gobiernos, organizaciones, etcétera, que puedan servir a sus misiones, a sus objetivos, para beneficios de las comunidades, ¿verdad? Algunos de los beneficios también puntuales, por ejemplo, es además de predecir, incluso detectar nuevos brotes de enfermedades, hay evidencia que muestra también que es posible contrarrestar la desinformación, contrarrestar la xenofobia, y adicionalmente también hay otros casos en donde se pueden medir efectos en poblaciones vulnerables. Bueno, en fin, es una variedad de temáticas que depende mucho de la naturaleza de los datos y tecnologías que se utilicen, pero definitivamente hay necesidades que se pueden cubrir con lo que nosotros estamos exponiendo ahora como bien público digital. Gracias, Carlos. Y los datos digitales, ¿verdad? Realmente este ejemplo del brote del ébola, al poder contar con datos se pueden tomar decisiones, ¿verdad? Y de cara realmente a crisis sanitarias como el COVID u otras crisis que puedan venir en el futuro, es importante pues acá hablar que contar con un paquete de datos digitales de código abierto puede ayudar realmente a acelerar detección de casos, ¿verdad? Y con recursos también educativos abiertos durante cierre de escuelas, también es importantísimo, ¿verdad? Para poder llegar con un aprendizaje efectivo, pues, a la población estudiantil. Y ahora que hemos, pues, conversado de esta segunda recomendación de la importancia de los bienes públicos digitales, me gustaría, Carlos, que
pudieras comentarnos un poco más sobre si existen algunas plataformas de bienes públicos digitales que nos puedan permitir realmente alcanzar los objetivos del desarrollo sostenible. Sí, gracias. Sí, de hecho, en los últimos años han surgido soluciones, lo que se le conoce como sociotecnológicas, que abordan tanto los componentes de tecnología digital como la misma gobernanza, ¿verdad? De este tipo de tecnologías. Y dentro de algunas de las plataformas que vale la pena mencionar, una, por ejemplo, es la Alianza de Bienes Públicos Digitales. Esta alianza surgió a través de la dirección de los gobiernos de Noruega y Sierra Leona, con el apoyo del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia y otras organizaciones no gubernamentales. Entonces, en esa iniciativa, donde, bueno, había múltiples interesados, correspondía directamente a la falta de una plataforma de referencia, es decir, que venía a suplir esa necesidad, ¿verdad? De ese tipo de plataformas, como bien fue destacado por el panel de alto nivel en el informe, ¿verdad? De cooperación digital del que mencionamos. Esta labor también se ha complementado con otro tipo de iniciativas. Por ejemplo, existe el Marco Mundial de Acceso a Datos, cuyo objetivo es desarrollar infraestructuras técnicas que permitan y amplíen el intercambio de datos en todas las modalidades para acelerar los procesos de creación de bienes públicos digitales de calidad. Este Marco Mundial de Acceso a Datos está dirigido conjuntamente por la iniciativa Global Pulse, que surgió de UNICEF, la iniciativa también de inteligencia artificial de la sociedad futura y una iniciativa que se llama Novel Intelligence de McKinsey, que cuenta con más de 70 organizaciones también miembros de esto, además de empresas de tecnología, instituciones académicas, ONGs y organismos de Naciones Unidas. Y una tercera iniciativa que me gustaría mencionar también es la iniciativa de algoritmos abiertos. De hecho, personalmente tuve la oportunidad de participar en donde se pudieron implementar este tipo de plataformas también en dos países, uno en Latinoamérica y otro en África, en donde podía aprovechar esa oportunidad que mencionábamos antes, que hay detrás de los datos digitales, en este caso, de los datos de operadoras telefónicas, para hacer cómputos de, por ejemplo, de poblaciones, densidades poblacionales, perdón, movilidad, y que tienen aplicaciones directas a temas de migración, pobreza, inequidades, etcétera. Entonces existen en varios países, incluso en nuestra región, este tipo de iniciativas y en donde esperamos, bueno, personalmente es uno de los anhelos que en Guatemala podamos lograr ese tipo de colaboraciones, especialmente en el área centroamericana y el Caribe. Muchas gracias, Carlos. Y bueno, mencionaste la Alianza de Bienes Públicos Digitales, ¿verdad? Y creo que es un buen recurso para poder compartir realmente porque es una alianza, ¿verdad? Que permite realmente poder identificar cuáles son esas tecnologías que han sido reconocidas como bienes públicos digitales, ¿verdad? Y al ingresar a la página web pueden encontrar el listado, el inventario de esas soluciones y también para aquellas personas que están interesadas en que la solución que están desarrollando o que han desarrollado sea un bien público digital, se puede nominar también esta solución, ¿verdad? Entonces, ya la Alianza de Bienes Públicos Digitales ha establecido estándares, ¿verdad? Que deben de cumplir para que la solución pueda ser considerada como un bien público digital. Y creo que es un tema muy relevante el que acabas de mencionar y que debemos de seguir promoviendo pues en esta sociedad digital. Pero definitivamente aún cuando existan estos bienes públicos digitales, realmente el acceso a las tecnologías digitales en general sigue siendo desigual. Hemos hablado de conectividad, hemos hablado de bienes públicos digitales, que es otra recomendación,
Pero el panel de alto nivel en este informe, la hoja ruta de colaboración digital, también afirma que las personas que se quedan atrás básicamente suelen ser aquellas a las que menos se les puede permitir realmente, ¿verdad? Porque existen esas divisiones digitales que reflejan y amplifican realmente una desigualdad social, cultural y económica existente, ¿verdad? Entonces, la inclusión digital es un aspecto importantísimo. Y en ese sentido, me gustaría preguntarle a mi colega Montserrat cuál es su impresión sobre estas divisiones digitales que existen actualmente. Gracias, Estuardo, y pues de verdad súper interesante lo que mis compañeros han compartido el día de hoy. Espero que todos estén muy atentos a los datos compartidos porque como pudimos ver, pues son datos muy interesantes y pues sí, lastimosamente, Estuardo, todavía existe, y lo comentábamos al principio, una brecha digital bastante amplia. Y especial, por ejemplo, un claro ejemplo de esto es la brecha de género, ¿verdad? En el uso del Internet, no solamente en Guatemala, sino que es un fenómeno que vemos todavía a nivel mundial. En 2 de cada 3 países, todavía los hombres usan más el Internet que las mujeres. Lejos de reducirse esta brecha de género, ha ido creciendo cada vez más hasta alcanzar el 17% en el 2019. E incluso era mayor en los países menos adelantados, donde se ascendía a un 43%, ¿verdad? Entonces, como vemos, sí existe todavía esta brecha digital tan amplia, y no digamos en poblaciones em, con más necesidades, ¿verdad? Porque problemática similar existe entre los migrantes, los refugiados, los desplazados internos, las personas adultos mayores, ¿verdad? Los jóvenes, niños, personas con discapacidad, muy importante porque ahora vemos cada día cómo se van creando nuevas herramientas que les está permitiendo un mayor acceso a las personas con discapacidad. Eso es algo que hemos ido viendo que ha ido avanzando, pero todavía hay muchísimo, muchísimo por hacer, ¿verdad? Las poblaciones rurales y en nuestros países, especialmente las poblaciones indígenas, ¿verdad? Vemos que existe muy poco contenido creado en lenguas indígenas, por ejemplo. Hay muy poco incentivo para los pueblos indígenas de tener internet si no está en sus idiomas originarios, perdón. Entonces, sí vemos que todavía vemos brechas muy amplias todavía en todos estos grupos, y allí es donde tenemos mucho por hacer aún. Muchas gracias, Montserrat. Y sí, definitivamente, pues la pandemia de COVID-19 ha puesto de relieve realmente, pues, ¿verdad? La urgencia de poder superar estas divisiones digitales. Y sí, definitivamente las herramientas digitales sí han sido un salvavidas, ¿verdad? Para millones de personas y en ese sentido creo que si no actuamos con rapidez, se corre el riesgo realmente de que las actuales barreras a esa inclusión digital se superpongan, ¿verdad? Los obstáculos existentes al desarrollo. Y en ese sentido también, pues, creo que las acciones que se deben de tomar son acciones muy importantes para poder garantizar conectividad, para poder garantizar bienes digitales, para poder garantizar inclusión social. Son 3 recomendaciones que están incluidas en el primer bloque de las recomendaciones del panel de alto nivel que tiene que ver con, al final, tener una economía
y una sociedad digital inclusiva, ¿verdad? Eso es lo que busca este primer bloque de recomendaciones que hemos compartido el día de hoy. Y ahora pues me gustaría preguntarles a cada uno de ustedes, Damaris, Carlos y Montserrat, con lo que hemos conversado el día de hoy de estas tres recomendaciones, ¿qué acciones recomendarían ustedes? Y también para poder dar un poco de contexto aquí a la audiencia sobre estas tres líneas que tienen que ver con conectividad, bienes públicos digitales e inclusión social. ¿Qué acciones ustedes recomendarían en relación a estas tres líneas de acción? Damaris, por favor. Gracias, Estuardo. Y en temas de conectividad, creo muy importante que debemos promover modelos nuevos y que puedan tener ese efecto transformador que decíamos para acelerar la conectividad. Esto que implica, implica crear alianzas e incluir a la iniciativa privada, a la sociedad civil, no solo para generar capacidad a diferentes niveles, sino también para la creación de una estructura y para la conectividad y el uso de Internet. Eso quiere decir que estaríamos incluyendo, por lo menos si pensamos en el contexto de la pandemia, estamos incluyendo los temas de salud, el tema educativo, cuán importante es esta alfabetización digital de la que ya nos hablaba Montserrat, o en temas de trabajo, de empleo, cómo se necesita generar capacidad para poder hacer uso de Internet. O, por ejemplo, cómo necesitamos crear una estructura para la conectividad en áreas más dejadas atrás, por ejemplo, en el área rural, como lo estábamos viendo en el caso de Guatemala. Y creo que, por último, acelerar este tipo de debates. Creo que es importante sobre la conectividad. Generar coaliciones no solo implica hablar de estos temas, sino que también de unirnos para poder echar a andar los proyectos que se necesitan para efectivamente lograr ese efecto transformador y para que nadie se quede atrás, ¿verdad? Muchas gracias. Gracias, Damaris. No, interesantísimo realmente la parte de conectividad. Y en temas de bienes públicos digitales y también conectividad, Carlos, ¿cuáles serían tus recomendaciones? Gracias, Estuardo. Coincido también con Damaris en cuestión de hay una alta importancia en colaboración, en que todos los agentes, incluidos los mismos estados, ¿verdad? El sistema de, bueno, Naciones Unidas, el sector privado y otras partes interesadas puedan promover este tipo de plataformas, ¿verdad? Para que puedan existir a nivel nacional eh, la creación de bienes públicos digitales. Aquí recordando, ¿verdad? Un poquito la definición también en cuestión de qué es un bien público digital y tratando de responder una de las preguntas que veo en cuestión de los mismos formatos, ¿verdad? Y datos abiertos. Recordemos que por bienes públicos digitales, que es este primer bloque de nuestro lado izquierdo, del que conversamos hoy, se refieren no solamente a datos abiertos, ¿verdad? Pero también a código abierto, modelos abiertos como inteligencia artificial, estándares, contenidos, y que se ajusten a la parte legal, ¿verdad? Esas normas, mejores prácticas, tanto internacionales y nacionales, aunque no existan, por ejemplo, prácticas actuales donde, por ejemplo, eh, se proteja la información personal, la privacidad de la información personal. Ya existen estándares, los más altos son los europeos, con el GDPR, en donde se pueden de alguna manera traer esas mejores prácticas, ¿verdad? En materia de privacidad y que sean aplicables y no perjudiciales. Entonces, y también recordemos de que este tipo de soluciones o plataformas que se promueven no, bueno, depende de la necesidad que se quiere cubrir, ¿verdad? Entonces, otra recomendación es definir muy puntualmente cuáles son esas necesidades a nivel de país, ¿verdad? O a nivel de sociedad
que se quieran abordar. Por ejemplo, una muy evidente podría ser la parte de la pandemia, ¿verdad? En donde entran temas de movilidad y en base a eso podría ya definirse tipos de datos que se puedan utilizar, tipos de algoritmos, y no siempre significa que todo tiene que ser abierto, ¿verdad? Hay hay un gran valor, y nuevamente, perdón, tratando de responder a las preguntas, hay un gran valor que hay detrás de los datos privados en empresas privadas, porque son altamente estructurados, ¿verdad? Son altamente estandarizados y que se colectan con una frecuencia muy alta y resoluciones temporales y geográficas muy altas también. Pero sin embargo, también sus mismos modelos de negocio no permiten simple y sencillamente poner a disposición un dato abierto de esa manera. Pero ahí es donde entraría, por ejemplo, un algoritmo abierto en donde podría hacer esos macroanálisis que hablábamos antes, que pudiera beneficiar a normativas nacionales en cuestión de movilidad de personas, migración, pandemia, etcétera, ¿verdad? Entonces, esas son las recomendaciones. Perdón si me extendí un poco, pero tratando de abordar también las preguntas. Cambia. Muchas gracias, Caro. Sí, al final del día creo que pues es importante, ¿verdad? Poder enfatizar sobre el tema de datos abiertos, que al final, como lo has mencionado, son esos pues datos digitales, ¿verdad? Que se ponen a disposición, que cumplen ciertas características para que puedan ser utilizados y redistribuidos libremente, ¿verdad? Cualquier persona en cualquier momento, en cualquier lugar, y que sirven realmente para poder ir tomando decisiones. Y ahí el tema importante de que las diferentes instituciones pues puedan compartir los datos, ¿verdad? Para toma de decisiones. Así que muchas gracias, Carlos. Y bueno, continuando con Montserrat, ¿cuáles serían, Montserrat, esas recomendaciones desde su punto de vista? Bueno, pues mire, la verdad es que quisiera comenzar por algo. Primero, pues que la importancia de este tipo de, de plataformas que ahora existen en donde podemos discutir estos temas, esto es bastante, es muy importante. Yo siempre le digo cuando estoy en diferentes eventos, les digo, bueno, porque sabemos que la situación en nuestro país tal vez no es la mejor, sin embargo, ya estamos trabajando en eso y eso ya es un primer gran paso. ¿Verdad? Ya vemos, hay eventos como este en donde podemos discutir cuál es la situación del país. Yo creo que eso es un gran avance. Por ejemplo, desde el sistema de Naciones Unidas, nos ven a nosotros a cuatro agencias y algunas otras cuantas que ya están trabajando el tema de buscar la manera de impulsar los temas digitales, eh, no únicamente por orden del secretario general, que como que de eso trata este evento de la cooperación digital que surge desde una solicitud del secretario general de Naciones Unidas, sino que nosotros mismos vemos la importancia que hay de seguir impulsando este tema en nuestro país, ¿verdad? En Guatemala. Entonces, eso es un punto importante, pero no podemos quedarnos únicamente en conversatorios, porque la tecnología avanza mucho más rápido de lo que nosotros podemos estar aquí conversando y poniéndonos de acuerdo, ¿verdad? Entonces, es muy importante llevar ya todo esto que todos estamos conversando a acciones, ¿verdad? Una manera, por ejemplo, es es importante la creación de incentivos para la inversión privada, por ejemplo. Sabemos que en Guatemala pues, no, tal vez no hay mucho interés en llegar a áreas muy recónditas del país porque la inversión es muy alta, ¿verdad? Pero entonces, ¿qué manera puede existir para que la inversión llegue a estos lugares? Entonces, hay buenas prácticas en otros países que podemos nosotros ir conociendo y también para eso sirven estos foros, ¿verdad? Para que vayamos conociendo qué está pasando en otros países. Es fundamental recordar que todos y todas tenemos las mismas oportunidades de desarrollar nuestro potencial a través de las nuevas tecnologías.
Y esto no significa únicamente la accesibilidad o el acceso físico, sino el desarrollo de competencias, así como el diseño del respeto de las necesidades de todas las personas. Como comentamos anteriormente, incluidas las personas con discapacidades, que se tenga en cuenta la interseccionalidad, las normas sociales, las barreras lingüísticas, los derechos humanos, que también es importante que la gente conozca que los mismos derechos que tenemos en el mundo digital son los derechos que tenemos en el mundo virtual, ¿verdad? Entonces, todo eso es un todo, o sea, como hemos conversado y quienes hemos trabajado ya el tema de gobernanza de Internet, sabemos que dentro de los principios de la gobernanza es que va de abajo para arriba, ¿verdad? Y es que ahí es donde todas las partes interesadas nos debemos de ver involucrados, unidos y trabajando en pro del Internet en nuestro país, como dijo mi querida Damaris y como dice nuestro principio de los ODS para no dejar a nadie atrás, ¿verdad? Así que muchas gracias, Estuardo. Muchas gracias, Montserrat y colegas. Realmente, tal vez acá compartir algunas observaciones finales. Creo que lo que han mencionado ustedes es muy importante realmente porque es importante que pueda existir una cooperación digital efectiva para lograr el futuro que queremos, ¿verdad? Para poder alcanzar los objetivos de la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible, para no dejar a nadie atrás. Pero creo que también es importante mencionar que esta no es una tarea que cualquier país, empresa o institución pueda lograr por su cuenta, ¿verdad? Porque la cooperación digital es un esfuerzo realmente que involucra a múltiples interesados, ¿verdad? Y si bien los gobiernos siguen desempeñando pues un papel muy destacado, importante, la participación de otros sectores, el sector privado, las empresas de tecnología, la sociedad civil, es indispensable realmente. Y en ese sentido, también tratando de abordar uno de los comentarios y una de las preguntas que tenemos en el chat, definitivamente es importante sentarse todos los sectores y poder tener acciones muy puntuales, muy específicas. Son pequeños pasos que nos van a permitir tener identificado las acciones que podemos realizar en el corto plazo, qué acciones en el mediano plazo y qué acciones en el largo plazo, ¿verdad? Porque se necesitan políticas públicas para poder reducir esta brecha digital y definitivamente se necesita la colaboración de los diferentes sectores. Y eso solo se puede lograr a través de un diálogo, a través de poder ir realizando acciones muy puntuales, como menciono, e ir abordando áreas temáticas. Por ejemplo, el acceso de Internet en las escuelas, el acceso de Internet a los servicios de salud, y de esa forma ir abordando cada uno de estos componentes que son muy importantes porque sí es importante que se colabore desde un principio en estos temas de colaboración digital con los sectores, como menciono, privado, las comunidades técnicas como que convienen a este foro, por ejemplo, el Internet Governance Forum, la sociedad civil, los organismos internacionales. Todos debemos de sentarnos realmente para poder discutir y para poder definir acciones muy concretas, específicas, que sean accionables realmente si se quieren adoptar decisiones y políticas que sean realistas y eficaces para lograr una colaboración digital que permita conectar, respetar y proteger. Así que muchas gracias a mis colegas panelistas por este tiempo y también muchas gracias al Internet Governance Forum por darnos la oportunidad de compartir esta temática que es relevante sobre el tema de colaboración digital y quedamos atentos pues a sus comentarios y sus preguntas. Bien, no sé si van a aclarar las otras preguntas que hicieron en el chat.
Yo quisiera que hacer un comentario para la pregunta del ingeniero Raúl Solares, que qué bueno que nos esté escuchando, siempre un gusto tenerlo aquí, Raúl. Eh, pues nos preguntaba por acá que qué acciones puntuales teníamos desde el tema de colaboración digital, conectar, respetar y proteger. Eh, ¿Qué acciones puntuales hemos realizado? La verdad es que Raúl, desde la Secretaría General de Naciones Unidas, se empezó por formar un panel de alto nivel, ¿verdad? En donde participaron líderes de todo el mundo en cuanto a tecnologías, en donde fueron sacando varias acciones para implementar desde el sistema de Naciones Unidas para el mundo, ¿verdad? Esto, por supuesto, no es una cosa que se realiza de un día para otro, pero desde Guatemala, como pues nos puede ver ya acá reunidos, esto era algo que no existía anteriormente, es un grupo que tenemos formado ya de varias agencias que estamos tratando de impulsar de alguna manera los temas digitales. Hay varias acciones que estamos planificando para un futuro muy cercano y por supuesto le vamos a estar invitando a participar porque sé que usted es una de las personas expertas en el país y que sé que va a poder colaborar muy cercanamente a lo que queremos, a lo que tenemos planificado. Entonces es únicamente para comentarles y por supuesto esto va a ser algo que queremos trabajar en conjunto, porque de nada sirve, como lo platicamos ya anteriormente, venir, o sea, que venga el sistema de Naciones Unidas, nosotros únicamente podemos acompañar, ¿verdad? Que es lo que nos corresponde al país, pero eh, que nosotros aisladamente querramos hacer alguna acción, si el gobierno está haciendo otra acción, o el Estado por su lado, o cada ministerio por su lado, o que tengamos al Internet Society por su lado, y todos estemos trabajando así individualmente, ¿verdad? Sabemos como lo dije anteriormente, la gobernanza de Internet, eso lo que implica es que nos unamos todas las partes interesadas para poder continuar avanzando y poder ya tener algo más integral y de país, ¿verdad? Entonces, yo esa sería la respuesta que le daría a Raúl y con mucho gusto, cualquier cosa estoy ahí a la orden. Muchas gracias, Montserrat, por la respuesta. Y bueno, creo que con esto llegamos al final de esta séptima conferencia. En los próximos días también tendremos otras conferencias relacionadas al Internet. Les recomiendo que si se quieren inscribir lo hagan. Y muchas gracias por ser parte de IGF de Guatemala, este quinto año que se realiza este foro. Y muchas gracias a los conferencistas, al moderador, por su participación y también a los que se inscribieron. En los próximos días van a recibir su certificación por participación y muchas gracias. Muchas gracias. Que tengan una feliz noche. Sí, en nombre del IGF les damos el agradecimiento formal a este grupo de agencias que están conformados. En verdad, es un primer paso que vamos realizando para ir trabajando todos juntos como lo hemos soñado en este país. Creo que vamos a poderlo lograr. Había una pregunta que, si me permiten, que nos hicieron directamente, que si en estos 5 años hemos visto un avance, un logro en el país con respecto a la brecha digital, que si se ha reducido hasta ahora, ignorando los acontecimientos de la pandemia, pues definitivamente ha habido un avance, pero lamentablemente mínimo a nivel urbano en lo que es la brecha, pero realmente que hemos estado avanzando como país, creo que en mi punto de vista, y podrían, no sé si los compañeros que nos acompañan, tú que has estado más tiempo, Montserrat, en los avances que podríamos decirle, todavía nos falta mucho. Políticas públicas no hay adecuadas para poder ir avanzando sobre estos temas, sobre ir reduciendo la brecha digital.
pero ese es un punto de vista personal, pero no sé, ¿tú tienes alguna observación? Sí, a mí me gustaría contestarle esa pregunta. Eh, me imagino que cuando nos preguntan esos 5 años, y pues es desde que estamos celebrando los IGFs capítulo Guatemala, ¿verdad? Sí, creo que hemos ido avanzando, ¿verdad? Creo que hemos logrado em, cosas que antes no habíamos imaginado. Sin embargo, la tecnología avanza mucho más rápido que, por ejemplo, eh, la legislación, ¿verdad? Vemos que hay eh, varias, y hoy precisamente estaba en un evento en donde conversábamos que existen varias iniciativas de ley para tener un marco legal que regule de alguna manera los temas digitales. Sin embargo, todos se han quedado en el espacio, ¿verdad? No ha habido, incluso no han habido, la última iniciativa de ley, salió una nueva porque era más fácil crear una nueva que darle seguimiento a las que ya venían. Esta ni siquiera ha pasado a primera lectura. Entonces, la tecnología avanza mucho más rápido de lo que nosotros nos podemos esperar a que todo esto avance, las políticas públicas, etcétera. Entonces ahí es donde tal vez falta mucho y que vemos, bueno, por ejemplo, sí se hizo una estrategia nacional de ciberseguridad. Eso fue un gran avance, pero esto salió de hace 2 o 3 años, ¿verdad? Entonces, en 5 años tenemos avances. Falta mucho, pero ya vamos encaminados. Yo creo que esa es la respuesta que podríamos dar. Sí, vamos encaminados, pero sí es muy importante y vital para que el país se acelere este cambio, el hacer transformaciones o cambios a la ley de digital del país de telecomunicaciones. De telecomunicaciones que, Porque esta nació, y como bien Raúl lo ha comentado, sí, en una época de análoga, ¿verdad? En cambio, ahorita, como exacto. bien tú dices, ya estamos en una transformación digital y nuestra ley se quedó atrasada. Entonces, por ahí es importante hacer el esfuerzo y motivar a las autoridades a realizar esos cambios que el país lo necesita para poder acelerar esa reducción de la brecha que tenemos. Entonces, solo por ahí me quedo, disculpen ustedes, pero si era una pregunta, invitar a nuestros asistentes a que sigan participando. Tenemos una página web www.igf.gt, donde ustedes van a tener estos temas que hemos venido desarrollando y van a poder seguir aportando, y también nuestros panelistas van a estar ahí participando para poder ir ampliando las respuestas con ustedes. Y igualmente para que vean que hay otros temas, como bien mencionaba, estamos tocando temas de ciberseguridad, estamos tocando temas de la educación, acá donde vamos hacia el siglo XXI, vamos tocando también el Internet, hacia dónde va, tratar temas de la inteligencia artificial. Ahí vamos a tratar estos temas y los invitamos a que nos sigan acompañando a estos foros. Por mi parte, muy agradecido y buenas noches. Buenas noches a todos. Nos vemos. Un gusto. Buenas noches. Feliz noche. Noche.